Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy estaremos respondiendo a la pregunta: ¿conozco mis promesas y bendiciones en Cristo? Muy bien, para responder a esta pregunta vamos a ir a la palabra de Dios, la Biblia, y vamos a darnos cuenta que tenemos muchas promesas y bendiciones de Dios que en nuestro amado Jesucristo se cumplen. Nuestro amado Jesús es el Verbo de Dios, es la palabra de Dios hecha carne. Tenemos un Dios que nos ama y que en Cristo Jesús nos ha dado todas las cosas. Vemos que nuestro Dios desde un principio creó los cielos y la tierra con amor y con bondad, dándonos vida, dándonos bendiciones. En Adán y Eva, Dios nos dio un Edén, un lugar, un paraíso, para que pudiéramos disfrutarlo. Y por la desobediencia del hombre, perdió todo aquello que Dios le había dado. Vemos que aún así nuestro Dios es maravillosamente bueno. Si tú tienes vida, es porque Él te da la vida. Si tú tienes alimentos, es porque Él provee. La palabra dice en Hechos, capítulo 14, versículo 17, hablando Pablo acerca de nuestro Dios, dice que Él nos da lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Si tenemos alimento, si tenemos vida, es porque Dios nos da vida. Por medio de Jesús, nuestro amado Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Él es la palabra de Dios. Junto con el amado Espíritu Santo y nuestro Dios Padre, son la Trinidad. Dios es bueno. Él nos ha dado bendiciones, incluso a los que no creen en Él. Vemos el amor de Dios. Cuán bueno es Él, que dice que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Y que a pesar que nos apartamos de Él en pos de nuestros propios caminos, cuando Adán y Eva decidieron comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, ellos decidieron tomar sus propias decisiones, ellos decidieron apartarse de Dios porque ahora ellos querían elegir lo que era bueno para ellos. A partir de ese momento hubo una separación, pero nuestro Padre dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera Él nos amó, Dios Padre nos amó, que ha dado a su Hijo Jesucristo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos salvación si le creemos a Jesucristo, que es creer, amarlo, obedecer su palabra. Lo que Él nos pide, eso es creer. Es obediencia, es amor. ¿Y qué nos ha dado Dios como bendición en Cristo? Lo primero, salvación. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a nuestro amado Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestro Padre nos ha hecho hijos. Somos hijos a través de Jesucristo. Si hemos entregado nuestras vidas a Jesucristo, le hemos recibido como Señor y Salvador. Él nos salva por medio de su sangre y la muerte en la cruz y su resurrección. Y también le hemos hecho Señor de nuestras vidas. Ahí es donde está la obediencia, el amor incondicional, la lealtad a Jesucristo, a su palabra. ¿Qué bendiciones tenemos hasta acá? Pues muchas. Salvación, vida eterna. Y también tenemos las bendiciones generales que Dios les ha dado a todos. Vida, alimentos, su sol, su lluvia, la tierra, todo. Tu vida depende de Dios. Cuando nuestro amado Jesucristo murió en la cruz, pagó por nuestros pecados. Y si le hemos recibido, somos sus hijos, somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Y qué más dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 13? Vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Nosotros estábamos perdidos. Íbamos directo al infierno, a la separación eterna de Dios. Nuestros corazones estaban corrompidos, pero entregamos nuestras vidas a Jesucristo, nos rendimos a sus pies y Él nos limpió con su sangre. ¿Y qué más ocurrió? Versículo siguiente de Colosenses 2. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso hizo nuestro amado Jesucristo. Ese decreto que dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, nuestro amado Jesucristo quitó eso y lo clavó en la cruz y nos dio potestad de ser hijos de Dios si le amamos, si le creemos, si le obedecemos. ¿Y qué más dice Colosenses? Ahora el versículo 15 del capítulo 2, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestro amado Jesucristo venció a las tinieblas, venció al diablo y venció a toda potestad de las tinieblas. Él es el campeón, el vencedor, el Rey. Amado Jesucristo, maravilloso, te amamos. Hasta este momento llevamos muchas bendiciones, muchísimas, perdón, salvación, redención, vida eterna en Cristo Jesús, el sol, la lluvia, bendiciones generales para todos, incluso aquellos que no le conocen. Ese es el carácter de nuestro Dios, lleno de amor y misericordia, para con los que le temen, le aman y le obedecen. Pero hay más promesas. Somos hechos hijos de Dios con un propósito, ser la iglesia de Jesucristo, su novia, futura esposa, su cuerpo. ¿Y qué nos demanda nuestro amado Jesús? Nos dice en Marcos capítulo 16, versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, es decir, el que ama a Jesús y obedece su palabra y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nos ha dado un mandato, una comisión, la tremenda bendición de representarle. ¡Qué maravillosa bendición y promesa! Soy representante de Jesucristo en esta tierra, para que conozcan a Jesús, para que sepan que Dios les ama, que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Y que en Jesucristo hay perdón, hay salvación, hay sanidad. ¿Por qué razón lo decimos? Porque esa es su promesa, que ciertamente nuestro amado Jesús, dice Isaías 53:4, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Precioso Jesús. Cuando anunciamos el Evangelio, tenemos estas tremendas promesas. Él pagó por nuestros pecados, por nuestra paz. Por sus heridas fuimos curados. En Él hay salvación. Entonces, si le obedecemos y compartimos el Evangelio que nos promete, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la bendición y la promesa de los hijos de Dios. Que hablaremos de Jesucristo. Seremos sus representantes. ¡Qué gloria, qué bendición y qué promesa! Para que la gente pueda creer, pueda ser bautizada, sea salva, conozca a Jesucristo. ¿Y qué señales van a seguirnos? Tenemos autoridad para echar fuera todo espíritu de las tinieblas. Hablaremos en el espíritu, hablaremos nuevas lenguas. Son promesas de Dios. El enemigo no podrá tocarnos.
Oraremos, pondremos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. Jesús lo dijo, precioso Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¡Qué gran promesa y bendición! No estamos solos, tenemos el Espíritu Santo que nos guía, que nos dirige, que nos da poder para vencer la tentación, nos da el poder para orar por los enfermos, nos da poder para echar fuera espíritus, para proclamar el Evangelio y ser representantes de nuestro amado Jesucristo. Esa es la bendición más grande que tenemos. Somos de Jesucristo, somos pueblo de Dios. Tenemos promesas, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Somos sus representantes, tenemos su Espíritu Santo que nos guía. Bendito sea Dios, bendito nuestro hermoso Abba Padre, que nos ha dado en Jesucristo todas las cosas. Nos ha dado su Espíritu Santo. ¡Cuántas bendiciones y promesas tenemos en Dios! También tenemos otras promesas que Él ha dado en su palabra. Promesas de prosperidad. Éxodo capítulo 23, versículo 25 dice: Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. ¿Qué nos está diciendo nuestro Padre? Tienes grandes bendiciones. Bendeciré tu pan. Yo te suplo. Yo te sano. Yo quito toda enfermedad a través de Jesucristo. No tendrás esterilidad espiritual. Darás fruto en tu vida. Yo te libraré. No morirás en forma repentina. Yo tengo tu vida en mis manos, dice Dios. Pero no hay que olvidar la primera parte. A Jehová tu Dios serviréis. ¿Qué significa esto? Que es servirle a través de Jesucristo. Cree en Él, ama a Jesús, obedece su palabra, guarda su palabra. Si haces eso, si le rindes tu vida a Jesucristo, si Él es el primero en tu vida, si obedeces su palabra, ¿qué tendrás? Estas bendiciones. Bendecirá tu pan, te va a prosperar, Él te sanará, pero Él te pide que le des tu vida, lealtad completa. El que no aborrece padre, madre y aún hasta su propia vida por causa de mí no es digno de mí. Eso significa lealtad. Tienes que serme leal a mí, búscame a mí, conságrate a mí. Dame el primer lugar en tu vida. Eso es servir a Dios, eso es servir a Jesucristo. Y la promesa, Él bendecirá tu pan, tus aguas, quitará toda enfermedad. Si vemos otra tremenda promesa, en Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Yo sé lo que pienso. Tengo pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo quiero darte cosas buenas. Jesucristo es lo mejor y quiero dártelo. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Volvemos a lo mismo. Nuestro Dios tiene pensamientos de paz. Él quiere darnos lo mejor. Todas las bendiciones en Cristo Jesús, sanidad, salvación, todo lo que anhelamos y necesitamos. Pero ¿qué nos pide? Hijo mío, dame tu corazón. Me buscaréis con todo vuestro corazón. Me amaréis, me obedeceréis. Amar, obedecer a Jesucristo. Muchos cristianos fallan porque solo declaran estas promesas en la parte que les conviene. Padre, dame la prosperidad, Padre, dame la sanidad, Padre, dame las cosas buenas. Pero nuestro Dios te pide tu vida. Si me buscas, te bendeciré. Si rindes tu vida a los pies de Jesucristo, tendrás salvación. Si permaneces en mí, permanecer. ¿Entiendes? Tenemos grandes promesas de Dios, como la prosperidad.
si permanecemos en Él, si le amamos, si Él es el primero, si le buscamos con todo el corazón. Ese es el problema de la iglesia actual, una iglesia que no le rinde el corazón por completo a Jesucristo y por lo tanto no se rinde a Dios. Entonces, no se cumplen todas las promesas que Dios quiere sobre ti y que Él mismo te ha dado. Recuerda, nuestro Dios es fiel, pero es Él quien pone las condiciones, no tú. La salvación es si crees en Jesucristo, y creer es obedecer. Y si haces eso, si le amas y le obedeces, tendrás sus bendiciones, tendrás su prosperidad. Pero esto es a la manera de Dios, no a la tuya ni a la mía, es a la manera de Dios. Para eso nos dejó su palabra y su espíritu, que nos revela la verdad. Él nos prometió protegernos. La palabra dice en Salmos capítulo 91, versículo 1 en adelante, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué es habitar al abrigo? Ponerse bajo su autoridad. Creer en Jesucristo, amarlo, obedecerle, rendir tu vida a Él. Lo que nuestro amado Jesús enseñó. Renuncia a tu vida por causa de mí. ¿Y qué ocurrirá si habitas bajo esa palabra y en obediencia? Morarás bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué te trae eso de bendición? Ya sabemos, diré yo a Jehová, podré decirle, Padre mío, tú eres mi esperanza y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Mi buen Dios me librará. Si habito bajo su abrigo, si estoy en su voluntad, si hago su voluntad, tengo su protección. Él quiere protegernos, pero debemos obedecerle. Si le obedezco, Él me protegerá. Si estoy bajo su cobertura, Él me guardará. Esto es como un paraguas. Cuando llueve, si me salgo de ese paraguas, me mojaré. Si estoy bajo el paraguas, no me mojaré. Si estoy bajo la presencia de Dios a través de Jesucristo, Él me guardará. Si me salgo de su presencia, el enemigo actuará y me afligirá. Porque Dios es el que pone las condiciones a sus promesas. El amor de Dios no es haz lo que quieras. No, el amor de Dios es yo te prometo salvación, perdón y sanidad en mi Hijo si crees en Él, si recibes su palabra, si le amas, si le obedeces. Nuestro amado Jesucristo lo dijo, toma tu cruz y sígueme, es decir, muere a ti mismo y haz mi voluntad. Apártate del pecado, arrepiéntete de obras malas, te consagras a mí, mi Espíritu Santo te guiará y te bendeciré, porque te amo. Él pone las condiciones. Él nos dice en Juan capítulo 1, versículo 2, Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuál es la condición? Tiene que prosperar tu alma. ¿Cómo prospera tu alma? Busca a Jesucristo, busca su palabra. Si tú buscas su presencia, si te consagras a Dios, si te arrepientes del pecado, te apartas del pecado, tu alma prosperará y también serás prosperado en todas las cosas y tendrás salud. Porque Dios es fiel, cumple sus promesas, pero exige obediencia. Tenemos bendiciones y promesas de Dios, pero Él exige obediencia. Él es el que pone las condiciones. Él nos promete tener nuevas fuerzas. Isaías capítulo 40, versículo 29, dice que nuestro Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él nos da fuerzas, Él nos fortalece. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, ahí está la condición, que es esperar en Él, obediencia, sujeción a su palabra.
Si crees en Jesús, si le amas a Jesucristo y le obedeces, obedecer lo que Él nos ha pedido, arrepentimiento, cambio, consagración, búsqueda, que tendrás nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, los que creen y esperan en Él, y confían y le obedecen, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él nos fortalecerá en medio de las dificultades. Él nos fortalecerá, Él nos ayudará. Pero para eso hay que obedecerle, esperar en Él. Esperar, recuerda, es estar en su presencia, obedecerle, amarle. Dios nos ha dado hermosas promesas como también promesas de paz. Dice Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú, amado Padre, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuál es la promesa? Él nos guardará en completa paz. ¿Cuál es la condición? Que tu mente, es decir, tu corazón, lo que piensas en tu mente, tus motivaciones, sean para Jesucristo. Si Él es el primero en tu vida, confiarás en Él y Dios te guardará en completa paz. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué razón hay cristianos que no tienen paz? ¿Por qué razón? Y esta es la respuesta. Han abierto puertas. No están completamente esperando en Él. En medio de la aflicción o en medio de las dificultades tenemos que correr a sus pies. Nuestra mente tiene que estar en Él. Nos examinamos a nosotros mismos, vemos si hay pecados, nos limpiamos, nos arrepentimos, nos consagramos, nos humillamos a los pies de Jesucristo, buscamos su presencia con intensidad, clamamos a Él y Él vendrá. Su Espíritu Santo nos fortalecerá y nos dará paz. Y seguiremos esperando y seguiremos luchando hasta que Él nos dará la victoria. Es su promesa. Pero tenemos que perseverar en su palabra. La condición, mantenernos en Jesucristo. Pablo lo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo, en la palabra de Dios. Le busco, le obedezco, le amo, le sirvo. Mantengo mi fe en Él por sobre las dificultades. Entre más afligido me siento, más le busco, y Él traerá paz a mi corazón, y su palabra se cumplirá. Él me da paz. Él me dará la victoria en medio de las dificultades. Tenemos grandes promesas si guardo su palabra. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 20, Hijo mío, está atento a mis palabras. La Biblia. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Ahí está la condición. Mantén la palabra. Guárdala en tu corazón, que la palabra de Dios esté en tu mente. Piensa en Jesucristo, piensa en su palabra, busca obedecerle, examínate, conságrate a Él, cree en Él, obedece a lo que Él te pide, límpiate de todo pecado, testifica con tu vida y con tus palabras de Jesús. ¿Y cuál es la recompensa? La palabra de Dios es vida y medicina a todo su cuerpo. Guardar su palabra, obedecer a Jesucristo, rendir nuestra vida a Él, que nos trae de recompensa. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Estamos viviendo los dolores de parto. Vamos a entrar en el tiempo final, la hora de la prueba. Y Dios tiene promesas para los que le obedecen, guardan sus mandamientos. Tremenda bendición y promesa de nuestro Dios. ¿Entiendes todo lo que Él nos ofrece si le obedecemos? Él es Dios. Él pone las condiciones. Tú y yo somos humildes y le obedecemos y tendremos sus promesas y bendiciones. Él nos ha prometido
vida eterna. Si guardamos su palabra, todo aquel que ha muerto en Cristo Jesús, en Él resucitará cuando Él venga por nosotros. Que dice Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, levantó a Jesús. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nuestro Dios nos va a levantar, nos resucitará por su Espíritu que mora en nosotros. Tenemos su Espíritu Santo que nos vivifica. Así que, hermanos, ahora está la condición. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Ahí no aplica la resurrección. La palabra dice que si vives conforme a la carne, vas a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está la condición. Si el Espíritu Santo está en ti, si por el poder del Espíritu Santo haces morir las obras de la carne. ¿Cómo se logra eso? Obedeciendo a Jesucristo, buscando su presencia, muriendo a ti mismo, renunciando a tu vida por causa de Jesucristo, alimentándote de su palabra, haciendo lo que Él pide. Por el poder del Espíritu Santo haréis morir las obras de la carne y viviréis, resucitarás. El que cree en mí, aun cuando esté muerto, vivirá. Nuestro Dios es fiel, pero hay que permanecer en Él. No es que tú una vez fuiste a la iglesia, recibiste a Jesús, pero después te apartaste. No, esto no funciona así. Esto es permanecer. El que permanece en mí, dice nuestro amado Jesús, lleva fruto. Si no permaneces en Él, eres un pámpano que se seca y que cae a tierra y te apartas de Jesús. Y ya no sirves para nada, dice la palabra, solo para ser quemado. Esto es permanecer. Si fallas, ¿qué debes hacer? No ser un hipócrita. Arrepentirte, buscar su presencia, quebrantarte a los pies de Jesús, darle tu vida y permanecer. Y Él te levantará y Él te fortalecerá. Lo que Dios no quiere es la hipocresía, es la tibieza. Dios no quiere que seamos religiosos, que digamos que somos cristianos, pero que no guardemos su palabra. Si eres un religioso, estas promesas no se cumplirán en ti, porque estás muerto, porque estás viviendo en la carne. Y las promesas no se cumplen cuando las personas aman a este mundo. Esa es la explicación que nos da la palabra en Santiago, capítulo 4, versículo 2, hablando de los cristianos que están en la carne, que no aman a Jesús. Dice, ustedes codician y no tienen. Le habla a la iglesia. Matan y arden en envidia y no pueden alcanzar las promesas de Dios. Combatís y lucháis, pero no tienes lo que deseas porque no pides. ¿Había que pedir? Sí, hay que orar. Nuestro amado Jesucristo nos enseñó a orar y a pedirle a Dios. Pero ¿qué dice el versículo siguiente que estamos leyendo de Santiago 4, el versículo 3? Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué está sucediendo? Nuestro amado Jesucristo nos ha enseñado a orar y a pedir. Y esa es otra tremenda bendición y promesa de Dios. El que pide, recibe. Pero ¿qué es lo que hay que buscar? A Jesús en primer lugar. Pero muchos cristianos carnales solo quieren las promesas para sus deleites, para pasarlo bien, para disfrutar de este mundo. Eso es lo que nos está explicando Santiago. Por eso dice el versículo siguiente, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso le pasa a la iglesia. Se le olvidó que es peregrina y extranjera en este mundo. Entonces se siente parte de este mundo. El mundo es su amigo, piensa igual que el mundo, desea lo mismo que el mundo, y que dice Dios, si te vuelves amigo del mundo, te haces automáticamente enemigo de Dios, aunque vayas a una iglesia, aun cuando aparentemente hayas dicho que crees en Jesús. Si no hay fruto de arrepentimiento y amas a este mundo,
entonces que eres un religioso. Versículo siguiente, Santiago 4, ahora el versículo 5 dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios nos anhela celosamente. Él pone la condición: dame tu corazón, renuncia a tu vida, conságrate a mí, arrepiéntete de tus pecados y búscame, y te bendeciré. Dios pone las condiciones. Él es celoso. Él es Dios, no es hombre. Eso es lo que nos dice a continuación Santiago 4:6. Él da mayor gracia, nuestro Dios, nuestro amado Jesús. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Seamos humildes y obedezcamos lo que Él nos ha pedido y recibiremos todas estas promesas y aún muchas otras. Versículo 7 de Santiago 4. Someteos pues a Dios, ríndete a los pies de Jesucristo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Si obedeces a Jesucristo, resistirás todo lo que el enemigo te ofrece. Y tendrá el enemigo que huir de ti. Tendrás autoridad. Versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Búscale, hermano. Pecadores, recuerda que le está hablando a la iglesia. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Que nos dice que dentro de la iglesia hay personas aún con pecados, que aún no han rendido sus vidas a Jesucristo, pero van a la iglesia. Esto no está bien. Toma decisiones. Estamos en el mejor momento de despertar antes que vengan tiempos peores. Queremos las promesas de nuestro Dios, pero Él nos pide condiciones. Obediencia en Cristo Jesús. ¿Qué remedio nos da? Santiago 4, versículo 9, versículo siguiente. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Arrepentimiento. Te examinas, reconoces la condición de tu vida, te humillas a los pies de Dios, a los pies de Jesucristo, te afliges, te quebrantas y lloras, suplicas misericordia. Y nuestro amado Dios es bueno y misericordioso. Nuestro amado Jesucristo dio su vida y su sangre por ti. Si nos humillamos y arrepentimos, la sangre de Jesucristo nos limpiará. Hay perdón. Él nos ama. Nuestro amado Jesús solo quiere tener intimidad y comunión con su iglesia. Lucas capítulo 12, versículo 29. No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. En la medida que más busco a Jesucristo, Él tiene bendiciones para mí. Mi Padre tiene bendiciones para ti y para mí. Él nos sustentará, nos proveerá, nos guardará. Él nos llenará de su Espíritu Santo, así lo ha prometido. ¿Cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¡Qué tremenda bendición! Si el Espíritu Santo anhela estar en tu corazón, te anhela celosamente. Hemos sido hechos para la gloria de Dios. Si le rendimos nuestros corazones a Jesús, Él nos bendecirá, nos sustentará, nos guardará en el hueco de su mano. Veremos su gloria. En medio de las dificultades, Él estará con nosotros. En medio de pruebas y circunstancias difíciles, Él no nos soltará de su mano. Nos dará la victoria por el poder del Espíritu Santo y tendremos todas sus bendiciones porque Él es fiel. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador.
Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.